Buenos días para todos. Bienvenidos a esta séptima semana de la gestación del alma humana. Sigamos conspirando para que entre todos le demos hogar y lugar a este proceso de gestación que está en manos de todos. Todos somos una célula, un tejido de esa matriz, de ese telar, donde nos gestamos como almas encarnadas. Entonces, como siempre, vamos a sintonizarnos generando ese espacio adentro en el que cabe el mundo externo, en el que tomamos los elementos del tiempo y el espacio, el cielo y la tierra, el lugar y el ritmo para darle realidad a este proceso de ser almas encarnadas. 3 inspiraciones, 3 expiraciones, conscientemente, tomando la luz, el amor y el poder para llevarlos adentro, a esta crisalidad del corazón, donde se gesta ese aspecto que como almas individuales son parte del proceso de la gestación de la común humanidad. 3 inspiraciones, 3 expiraciones. De nuevo, bienvenidos. Así, mientras la madre matriz respira este proyecto que ya es completo, ya en él están esbozados los puntos nodales desde donde se dará origen a cada órgano, pero sobre todo, ya hay un corazón radiante, induciendo, sincronizando, generando ritmo a un ritmo bastante alto, 150, 160 latidos por minuto, entretejiendo campos, generando ese espacio donde cabe el alma humana, nutrida por una atmósfera que todavía no es propia, necesita de la respiración de la madre para que a través de su sangre y de estos intentos, lagunas en las que se unen sangre fetal y sangre materna, empiece a absorberse el oxígeno necesario para encender la chispa, para que se desarrolle la energía necesaria, para que cada órgano multiplique este principio del sí mismo que partió de un cigoto, óvulo y espermatozoide. En este proceso, no, en la séptima semana, un poco antes, desde la sexta semana tal vez, ya tenemos un pedículo más claramente como un cordón umbilical y se ha generado un océano en el que este feto flota, a través del cual le llegan los oleajes de la vida como vibraciones. Ese pequeño océano se estremece con todo el universo. No sé qué tanto sea capaz de traducir frecuencias más allá de las frecuencias habituales, más allá de las frecuencias que conocemos, pero por lo menos esas, los estados de la madre, los estados del entorno que traspasan el entorno de la madre. Así llegan atravesando ese océano a ese universo todavía un poco esférico de el bebé que se ha empezado a elongar teniendo un polo
cefálico y un polo caudal, con un abrazo, un cierre del mundo en el que se observan lateralmente las placas de lo que van a ser los ojos. Pero ya en esta semana, deliberadamente, definidamente, no deliberadamente, definidamente, como ojos, pero muy laterales, como si fuéramos un pez, así. Y luego poco a poco irán centrándose para tener lo que es la visión binocular propia de los mamíferos superiores. Así también en este proceso de elongación de un propósito cefalocaudal empieza a generarse un tubo, un túnel, donde cabe un principio de manifestación que se ha ido ordenando en lo que en la cuarta semana llamábamos los somites, que dan origen a segmentos organizados dentro de los cuales existe la posibilidad de desarrollo para diversos órganos y también sistemas, partes de un sistema, segmentos de un sistema, como si se estuviera construyendo un instrumento de resonancia que tiene este vacío que luego se llena de líquido cefalorraquídeo en el centro y por el cual la prolongación de este propósito que está contenido en el polo cefálico llega a escribirse, a irradiarse, porque son también como radios en toda la médula, a través de los nervios. Entonces los nervios son ríos de información. ¿De qué? Pues muy al final veremos cómo estos ríos de información empiezan a generar oleajes que transportan los contenidos propios de la atmósfera en la cual nos desarrollamos, propios de la matriz en la cual nos desarrollamos, propios de la historia con la cual empezamos a resonar. Hablábamos en la semana 6 de cómo este corazón que empieza a latir, primero existe este principio que es el de red del que hablamos, en el que las redes de soporte del endometrio se fortalecen con el influjo hormonal. Se produce el agrupamiento y el plegamiento a través del cual el embrión encuentra un colchón rico en nutrientes que disuelve generando estas lagunas a través de las cuales la circulación viene a él. La madre extiende este pedículo cordón umbilical y luego él genera un eco de algo semejante, redes que son redes vasculares, ya no bastan las lagunas, empiezan a formarse estos filamentos siguiendo un propósito, tal vez el campo de radiación del corazón que ya tiene la imagen, el arquetipo mórfico de ser humano y empieza a desarrollar su propia red vascular, su propia red neural también. En este proceso, entonces, aparece la capacidad de sostenerse. Todavía depende de la respiración de la madre, de la capacidad de esta matrix, para aportarle los nutrientes, para acompañarlo, para educarlo, para darle lo mejor, para darle la vida, pero también para corregir, retirar las toxinas, retirar los estímulos de aquellos procesos que ya consumaron y cumplieron un propósito dentro del organismo. No se queda circulando el CO2, no se puede quedar circulando. Entonces, a través de mecanismos todavía muy básicos, se produce una difusión de esas toxinas que entran a la circulación materna y la madre a través de su instrumento, a través de su cuerpo, las elimina y también absorbe y asimila aquello que todavía el feto, ya es feto, no está en capacidad de obtener por sí mismo. Señal de que este proceso va a desarrollarse son los tumulticos que salen en
la parte cefálica y la parte caudal, que ya tenían los radios de lo que iban a ser las manitos y los pies. Empiezan a crecer un poco más, más definidamente. Se empiezan a desarrollar aquellos órganos que sobre todo van a ser necesarios para que el feto aprenda a hacer sus propios procesos. Todavía no los pulmones porque todavía no se prepara para este gran desafío y epopeya de respirar por sí solo, de conquistar espacio adentro. En esta semana 7 crece muy rápidamente. Realmente no pasan muchas cosas nuevas, sino consecuencia de lo que ya estaba implantado, de este proceso que emprendió marcha a la vida con un desarrollo guiado por algo que es imposible que sea al azar. Hay un proceso y hay un programa. ¿Dónde está contenido? Pues está contenido en las células primordiales y en la medida en la que haya un corazón, este proceso se conecta con la inteligencia del espacio y el desarrollo procede conforme un programa. Y a ese programa lo llamamos expresión del genotipo, del genoma, y del fenotipo, la forma. Es bastante cabezón el embrión, el feto, en este periodo de desarrollo, proporcionalmente más aún que un recién nacido. El polo cefálico es bastante grande y empiezan a producirse pulsaciones que definen lo que se llaman en este periodo de desarrollo vesículas neurales, que dan origen a los distintos elementos de nuestro sistema nervioso como estrategias de conexión con el mundo, como órganos sensibles, partes sensibles, capaces de responder, pero no solamente de responder, sino de gestionar la experiencia interna de existir en el mundo. Tal vez esto es lo más significativo en este periodo de desarrollo. Todavía no se nos ve la cara, si acaso se empiezan a formar las hendiduras que dan lugar a la boca, a la nariz y otras cosas que son menos importantes que lo que está sucediendo y lo que está definiéndose adentro. Digamos que lo que sucede es ni más ni menos que un ser humano, pero se está empezando a perfilar y a definir y ya posteriormente adquirirá una conformación más acorde. Por ahora somos algo así como dinosaurios, como reptiles, como peces o como un embrión de pollo. Nos parecemos bastante, o sea que lo que hay es un principio creador que se expresa y moldea el campo sobre el cual precipita la materia de acuerdo a un programa. Y ese programa está regido por el alma humana, de la cual cada uno de nosotros es depositario de un fragmento, no fragmento porque es a la vez totalidad, de un aspecto de esa alma humana, para poder desenvolvernos conscientemente respecto de esta experiencia de ser el alma humana. Vamos estando cableados internamente por el universo, respondiendo a ese diseño y a ese programa. Y surgen entonces las conformaciones que nos permiten, recordemos, por estar las células donde están en el momento en el que estaban y hacer los procesos correspondientes, se forma este portentoso instrumento de relación que es nuestro cerebro, de entendimiento del mundo, de representación de experiencias en el mundo. No es el que da origen a las experiencias, sino el lugar donde podemos tener una representación de ellas y de acuerdo a eso una respuesta adaptativa. Ya desde este periodo empieza a haber tendencias e improntas
Quiere decir, se empieza a escribir una historia del universo afuera, adentro. Se empiezan a producir engramas muy básicos, muy fundamentales, muy necesarios para la supervivencia. Y en cuanto va transcurriendo el embarazo, ya cabe no solamente la supervivencia, sino el colorido de la vida. Pero es necesario esta primera fase en la que tenemos un sistema, un órgano de respuesta, de entendimiento del mundo, de señales que a su vez provienen de la experiencia y de las improntas del mundo en el cual nos gestamos. Entonces así, poco a poco, va evolucionando el alma humana en la medida en que este entorno Matrix que somos nosotros, demos señales que le permiten al embrión nutrirse de otro tipo de frecuencias, que le permiten al feto nutrirse de otro tipo de principios o de manifestación de ellos, que le permiten al feto y al embrión soltar aquello que ya no tiene un sentido y un propósito. Soltar los desechos, soltar las toxinas que finalmente vuelven al ciclo de la vida en cuanto otros sistemas que llamamos los reinos transmuten esto de nuevo para convertirlo en vida asimilable. Ahí entonces hablamos del reino vegetal, como este reino vegetal toma el carbono, ese mismo que soltamos cuando expiramos, producto de la combustión interna del CO2, y es capaz de devolverlo a la vida empaquetando en él secuencias de la luz que son nutritivas. Pero asimismo, como sucede con esta forma literal de ser también, existe dentro de la comunidad esta función que luego va a ser la de la placenta. Nosotros somos como la placenta en la cual se producen los nutrientes que necesita el alma humana para alcanzar su propio desarrollo, su potencial de desarrollo, pero también se retiran y se reconvierten aquellas sustancias, procesos que ya cumplieron una función. Eso es una transmutación. Se opera una transmutación. Nosotros somos esa interfase entre la materia y el espíritu, y somos el alma y somos la matriz. Y en la medida en que cada uno haga ese proceso, como lo hace naturalmente lo que después va a ser la placenta, las vellosidades coriónicas, lo que permite es que haya una interfase, un órgano que esté entre, esa es la placenta, entre la vida del feto y la vida de la madre, entre la vida de ese ser como expresión del alma humana y la vida de el alma del mundo. Es el mecanismo a través del cual se traducen y se relacionan conservando algo que es definitivo para nosotros como seres humanos, y es la autonomía y la independencia. Entonces, a partir de este periodo y este proceso hasta la semana 16, empieza a generarse cada vez mayor definición del ámbito de este nuevo ser, para que sea capaz de ser sensible, portador de alma nueva para el mundo, incorporándola, llevándola a su cuerpo en este proceso aceleradísimo de crecimiento y todavía de formación de órganos. Todavía no se ha completado completamente la organogénesis. Así, entonces, en esta semana 7 es claro que ocurre una diferenciación de lo que va a ser este instrumento de captación de una realidad, de interpretación de una realidad, de representación de una realidad que va a ser como la voz del mundo que está dentro de nosotros, que en este momento depende completamente de
la forma como se filtran las experiencias a través de este pequeño océano que es el líquido amniótico, pero también de este mundo que es el universo de la madre, pero también de este otro mundo mayor que es la familia y de este otro mundo que es la Matrix, la civilización humana. Es bastante vulnerable aún el embrión feto en este periodo de gestación. Cualquier insuficiencia es crítica. Cualquier insuficiencia de energía, vitalidad, de aporte de oxígeno, de aporte de nutrientes, es crítica. Cualquier alteración en las señales nocivas es crítica. Cualquier alteración de las señales benéficas como señales nocivas afecta mucho el bebé porque todavía es altamente dependiente, porque todavía no es capaz por sí mismo de separar lo bueno y lo malo. Y de hecho, dentro de la fisiología de este periodo de la gestación, vemos que el corazón ya no es una bolsa, un lago, sino que tiene cavidades, empieza a tener cavidades y estas cavidades tienen la sangre, tanto la sangre oxigenada como la no oxigenada, y para eso tienen compuertas, túneles que permiten que sea más eficiente este proceso. Pero por otro lado, el tener cierta capacidad de funcionar y de crecer con sangre no completamente oxigenada, le permite al bebé o al desarrollo fetal anticipar las dificultades del momento más difícil que tenemos en la vida, que es el del nacimiento. Aguanta bastante hipoxia, ya después no tanto. Y esto empieza a producirse, a adaptar el metabolismo desde el proceso de la gestación. ¿Qué implicaría esto para nosotros? Hay una bondad definitiva, incuestionable, de el principio madre, pero no necesariamente es demasiado holgado. El feto tiene que aprender a lidiárselas con lo que hay, a conectarse. Recuerden, cuando decíamos que él debe secretar las sustancias que disuelven este nicho materno para poder generar lagunas y agarrarse, y es en ese momento en el que la madre extiende este pedículo que luego va a ser el cordón umbilical. Las señales que emite el bebé inducen estados de conexión al mundo, no solamente a la madre. Entonces, vayámonos ahora ya no a lo literal que sucede, sino a lo que está sucediendo en nuestro proceso de gestación como alma humana. Necesitamos de la bondad, necesitamos de esta seguridad de tener un lugar entre el cielo y la tierra, donde tenemos un proceso de desarrollo rítmico y conquistamos el tiempo y aparece ese estado del tiempo en conexión con el sí mismo a través del corazón. Y solo después de eso aparece un propósito que es el tubo neural y después de eso la capacidad de discriminar, de diferenciar, acelera todo el funcionamiento de los órganos. Entonces esto nos quiere decir mucho todo como metáfora en nuestro proceso de desarrollo como alma humana, como conciencias autoconscientes dentro de el proceso de existir y de aprender, no solamente a ser humanos y a tener una plenitud de vida, sino a ser sostén y matriz para el alma que tenemos como seres humanos, aspectos de una sola alma. Así, este proceso en el que también podemos verlo como la educación de los hijos, eh, los criamos para que tengan todo, aunque no lo pidan y aunque no lo necesitan.
no hay fuerza vital, no hay conquista y se desarrolla con mucha facilidad la, esto se llama la claudicación, o sea, la insuficiencia para ser capaces de dar una respuesta por falta de resiliencia, por falta de esfuerzo saludable. Así, entonces, con esta primera circunstancia notable de necesidad de adaptación, los dejo. ¿Qué esfuerzo saludable estamos haciendo? ¿Cómo estamos yendo un poco más allá de nuestras propias limitaciones? ¿Cómo estamos conquistando atmósfera interna para ser capaces de ir más allá de nuestros propios límites y de nuestro pequeño océano? ¿Qué nos cabe entre una respiración y otra que gestamos? Porque a ese desarrollo es al que tendemos. ¿Cómo sacamos lo que sobra? Y no lo que sobra porque sea malo, sino porque ya cumplió un propósito. ¿Cómo soltamos para poder seguir desarrollándonos? Trabajo sobre el apego. ¿Cómo nos remodelamos? Eso es lo que está haciendo. ¿Qué órganos, voluntad, amor, inteligencia activa, que son los grandes del alma, necesitamos fortalecer y desarrollar para que nuestras redes, que fue la tarea que dejamos de la semana pasada a esta, sean capaces de sostener esto más que ya aletea entre nosotros? Profunda necesidad, dolor humano, crisis planetaria. Vamos, entonces, respirando serena, profunda, tranquilamente, mano sobre el pecho, a la altura del corazón, sabiendo que ya hemos conquistado. Redes, ritmo, pulso, latido, organización, diferenciación, lugar, participación, cielo y tierra, hogar. A decir uno, uniendo estos dos grandes, corazón y cerebro, llevando este aliento del alma humana a través de estas redes vascular, neural, que empiezan a entramarse en todos nuestros órganos metabólicos y endocrinos, nuestros órganos de los sentidos, generando una frontera más allá de la piel, pero también más adentro de la piel, que es nuestro mundo, el mundo en el cual nos seguiremos gestando. Que esta gestación sea buena, que todos lo logremos, igual que lo logra cada célula de la madre.
que no nos falte el aliento, que no nos falte hogar, que no nos falte red para sostener y ayudar. Nos vemos la próxima semana. En esta semana, entonces, vamos a estar más atentos a la manera como hacemos parte, ayudando donde haya que ayudar, haciendo lo que haya que hacer, emitiendo lo que haya que transmitir para sanar, para liberar, para soltar, para que se manifieste una nueva alma humana más amorosa, más entretejida, más inclusiva, donde quepan nuestros hijos, los de todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.